Hola, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Y bueno, eh, les pido disculpas por la voz, lo que pasa es que estoy un poco congestionado, pero no quería dejar de hacer este video para retomar un tema que me preguntaron en una pregunta bastante antigua y no me gustaría que se pierda, ¿no? En su momento lo respondí, pero bueno, pero me gustaría armar un video eh, profundizando un poco este tema. ¿A qué tema me refiero? Me refiero a lo que es la diferenciación entre psicologías, digamos, del yo o aquellas concepciones del yo que son más de índole anglosajona de las corrientes más francesas de psicoanálisis. Es decir, la diferencia entre las psicologías del yo y los lacanianos podría ser una manera de decirlo, o las diferentes concepciones del yo en las distintas vertientes del psicoanálisis es otra forma de decirlo. Para los que no conocen por qué es que hay distintas versiones del yo, voy a hacer una breve síntesis histórica del concepto del yo en el psicoanálisis. Eh, digamos, el fundador del psicoanálisis es Freud, y ya tempranamente en su obra empieza a utilizar la concepción del yo como parte de sus conceptos o de su cuerpo conceptual, y empieza a tomar un rol muy importante. El tema es que a lo largo de su obra empieza a cambiar el yo, la concepción del yo. Empieza a cambiar y finalmente, en el final de su obra, termina siendo casi opuesto a lo que pensaba en un principio de su obra. Hay distintos momentos. Cuando muere Freud, el psicoanálisis toma dos caminos, digamos. Por un lado, lo que es el camino de lo que se conoce como psicoanálisis lacaniano, cuya representante, el psicoanálisis americano y los que se los llamó también post-freudianos. Estos post-freudianos o este psicoanálisis americano se basa en un primer momento de la obra de Freud, en un primer y segundo momento de la obra de Freud, en la concepción del yo. En cambio, otra de las corrientes de psicoanálisis, que es el psicoanálisis lacaniano o francés, se basa en los últimos momentos de la concepción de yo de Freud. Entre estas dos corrientes se arma una disputa. Es decir, se arma toda una discusión en torno a cuál es la verdadera interpretación de la obra de Freud, específicamente el concepto de yo. Bueno, en realidad digo interpretaciones y no lo digo azarosamente, porque siempre hay una discusión entre estas dos corrientes de psicoanálisis de cuál es la verdadera interpretación de Freud. No hay verdadera interpretación. Cada una lo lee de una forma distinta a la obra de Freud porque están escribiendo desde contextos distintos. Bueno, hecho esto, lo primero que podemos decir es que Freud, en un primer momento de su obra, lo que va a hacer es utilizar ya el concepto de yo, y él creía que una de las cosas que había que hacer era robustecer al yo, darle representaciones al yo, es decir, dotarlo de conocimientos. Que un yo débil, en el cual enfermaban principalmente por ignorancia, enfermaban porque no tenían recursos para afrontar las situaciones y demás. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, las primeras conceptualizaciones de Freud sobre la histeria era que la histeria desconocía por ignorancia la anatomía. Por ejemplo, una histérica podía tener el codo paralizado y mover la mano perfectamente. Esto, de un punto de vista anatómico, es imposible. Por lo tanto, tenía mucho que ver con la ignorancia el problema de la histeria. Bien, entonces se trataba, por ejemplo, de enseñarle, de sugestionar a la histérica, a la paciente histérica, por medio de sugestión, de dotarlo de conocimientos, de educarla a la persona, se lograba
los resultados que se intentaba buscar. Bueno, esto en una primera fase de Freud. Sin embargo, Freud, esta fase, mejor dicho, es la que van a tomar los americanos principalmente. Freud, en otra etapa de su vida, escribe algo casi completamente distinto. Luego va a decir, no se trata de robustecer al yo, de darle al yo más representaciones. No se trata de enseñarle a la persona que está equivocada. No se trata de darle estrategias para que pueda afrontar las situaciones que lo hacen sentir mal a esa persona. Sino que lo que se trata es justamente de liberar resistencias. ¿A qué me refiero con esto? Freud encuentra que en realidad un yo débil es un yo que tiene muchas resistencias, es decir, un yo que invierte mucha energía mental ¿en qué? En tratar de sostener o de pelearse contra eso que le es conflictivo y problemático. Bien, ¿a qué me refiero a esto? Me refiero que una persona ante algo que le es problemático en una situación responde de forma defensiva, se intenta defender. Ahora, una vez, y esta defensa le instaura el yo, una vez que el yo instaura la defensa, necesita invertir energía para poder seguir sosteniéndola. Por ejemplo, si una persona dice que esa persona dice, yo soy una persona moral, es decir, el yo dice que es moral, eso en realidad es una cuestión media defensiva desde el psicoanálisis de esta última etapa de Freud. ¿Por qué? Porque ante situaciones que considera inmoral va a decir esto está bien, esto está mal, y se pelea contra toda la realidad básicamente. Está todo el tiempo en constante defensa, en actitud defensiva contra la realidad. Esto no debería ser así, porque esto, porque el otro, yo soy una persona que hace esto y no hago lo que hace el otro, y todo el tiempo discutiendo consigo mismo. Bueno, eso es sostener la defensa. Bien, Freud va a decir que en algún momento esa persona se la habrá, pongamos un ejemplo hipotético, ¿no? Ocurrido algo que hizo que se tenga que definir como moral para poder enfrentar esa situación, y a partir de ahí siempre se tiene que definir como moral, y eso le consume un montón de energía. Una persona que hace lo correcto y demás, le consume un montón de energía, sobre todo cuando se vaya a encontrar con situaciones inmorales, situaciones incorrectas y demás. Es decir, la cabeza se vuelve un campo de batallas. Desde el momento en que el yo pone en marcha la defensa, ¿no? Se vuelve en contra de algo, lo tiene que sostener. Y desde el momento en que lo empieza a sostener, empieza a gastar energía por mantener eso, digamos, por mantener esa defensa, ¿no? Entonces vemos que hay una diferenciación clara desde este punto de vista. ¿Por qué? Porque si las corrientes americanas o psicologías del yo toman la primera concepción y las otras toman la segunda, unos van a decir que el yo, que es un yo fuerte, es un yo inteligente, es un yo que tiene muchas representaciones mentales, es un yo que tiene habilidades, ¿por qué no? Que tiene muchas habilidades, que sabe, que tiene recursos para poder enfrentar situaciones, estrategias y demás. Bien, eso es un yo fuerte. Es decir, que cuanto la persona más de estas cuestiones tenga, incluso más educación también, ¿por qué no? Cuanto más de estas cuestiones tenga, más fuerte es. Bien, cuanto más inflado, más fuerte es ese yo, y mejor se puede desempeñar en la realidad. Desde el punto de vista del psicoanálisis lacaniano o francés, va a ser lo contrario. Un yo fuerte es un yo que no tiene resistencias, es un yo que conoció sus determinaciones inconscientes, es un yo que no gasta energía en sostener resistencias principalmente. Bien, que tiene la posibilidad de poder invertir esa energía que le consumiría las resistencias en otras cosas, simplemente. Un yo fuerte es un yo libre. La diferencia entre el psicoanálisis americano y el psicoanálisis
francés es que el yo es libre de entrada en el psicoanálisis americano. La persona es libre. Parten de un sujeto de ciertas libertades y cierta autonomía del yo. En cambio, desde el psicoanálisis lacaniano, como se diferencia la noción de sujeto y la noción de yo, la autonomía no es tan así. Vamos a ver. ¿Por qué no es tan así? Porque en realidad, si ustedes quieren pueden verlo también en otro video mío anterior, el yo se construye, si uno hace un recorrido histórico, el yo se construye a partir de una instancia de alienación, se construye a partir de un modelo de referencia, a partir del estadio del espejo, que puede ser una imagen en el espejo, puede ser otro niño, puede ser etcétera, digamos. Pero siempre es a partir de otro se construye. Entonces lo más propio que es el yo no le pertenece al sujeto, sino que es una copia. Entonces ese yo, ¿de qué libertad tiene? Si lo que hace, lo hace por emulación de otra persona y no porque quiere. Bien, esto sería una diferencia ya fundamental, bien, entre ambos. Otra cosa importante es que dentro, desde el punto de vista terapéutico, en las psicologías del yo, creen que el yo sabe lo que dice. Cuando una persona dice algo, dice yo pienso esto, es porque yo pienso esto. No hay un cuestionamiento respecto de eso, ¿bien? En cambio, desde las psicologías francesas, lo que van a decir es el yo cree que sabe lo que dice o lo que quiere. ¿Por qué cree? Y porque el yo se constituyó a partir de el estadio del espejo, a partir de un otro. Es decir, si de chico nosotros nos construimos a partir de otro como modelo, nuestras elecciones, es decir, nuestro yo, lo que nosotros elijamos, también va a ser lo que ese modelo querría, no lo que nosotros queremos. ¿Se entiende? Si yo me quiero parecer a X, mis elecciones van a ser las mismas de X. Eso dice el psicoanálisis lacaniano. En cambio, las escuelas de psicología del yo y americanas, lo que dicen es, cuando el yo está diciendo yo quiero algo, por ejemplo, o yo digo esto, o dice algo, en realidad eso es un acto de autonomía pura. Un acto de, digamos, que efectivamente la persona lo está eligiendo. Eso es como una otra diferencia puntual importante, que en el análisis tiene ciertas implicaciones. ¿Por qué? Porque uno puede decir, ¿cómo lo ve esto en análisis o en una terapia? Y fácil, cuando una persona justamente, digamos, no se halla en su propio discurso. Esta cuestión que dice el psicoanálisis lacaniano, de que el yo cree que sabe lo que dice, se ve en el análisis, cuando una persona quiere decir algo y dice otra cosa. Ejemplo, un acto fallido. Cuando una persona en un acto fallido, por ejemplo, una mujer viene y dice, no, porque mi marido se refiere al marido, ¿no? Está hablando del marido y quiere decir la palabra tanto, ¿no? Y en vez de tanto dice tonto. Lo quiero, en vez de decir lo quiero tanto, dice lo quiero tonto al marido, ¿no? Y después, bueno, obviamente la mujer va a intentar corregirse. Ante esa misma situación en análisis, un terapeuta lacaniano y un terapeuta de las psicologías del yo americanas van a actuar de forma distinta. El psicoanalista americano va a decir el yo sabe lo que dice, entonces continúa. Bien, el psicoanalista americano, ¿qué dice? ¿Por qué sabe lo que dice? Porque cree que existe una comunicación ahí, cree que entiende lo que le está diciendo el paciente. Un psicoanalista lacaniano va a indagar eso. ¿Por qué? Porque va a decir, esta persona quiso decir una cosa y dijo otra. Quiso decir tanto y dijo tonto. ¿Quién dijo ese tonto? Se va a preguntar. ¿De dónde vino ese tonto? ¿Y por qué tonto y no otra palabra si fue un error? ¿Qué quiere decir eso? ¿No?
En ese caso, el psicoanalista lacaniano dice, eso que habló fue el inconsciente. Y ese inconsciente está estructurado como un lenguaje. Por eso está estructurado como un lenguaje. Se manifiesta en el discurso. ¿Se entiende? Se manifiesta en el discurso. Y en ese punto es el inconsciente, las determinaciones inconscientes, digamos, las que van a decir tonto. Y probablemente, si sigue indagando, esa misma persona que dijo tonto, lo trata como tonto también al marido sin darse cuenta. ¿Bien? Porque también es inconsciente eso. Y a partir de ese tonto puede empezar a indagar cada vez más en profundidad y empezar a ver el inconsciente, no el yo. ¿Se entiende? Es decir, la persona quiere decir tanto. ¿Y qué dice? Dice tonto. En ese punto no se reconoce en su discurso. Entonces, si no habló el yo, ¿quién habló? Dice el psicoanalista lacaniano. Habló el inconsciente. Fue inconsciente, fue ajeno a su voluntad. ¿Bien? Y si fue ajeno a la voluntad, quiere decir que ahí ya el inconsciente nos mostró algo. ¿Bien? Y ahí, por ejemplo, uno si sigue indagando podría encontrarse que esa persona también trata como tonto al marido. ¿Bien? Y ahí empezar a modificar algo. Ahí se hace consciente lo inconsciente. Y cuando se hace consciente lo inconsciente, es el punto donde la persona se empieza a dar cuenta de que no solo le dice tonto, sino que también lo trata de tonto y lo viene tratando de tonto hace tanto, y eso explica gran parte de sus conflictos en su vida cotidiana. ¿Bien? Es decir, esa es la forma en que resolvería el problema un psicoanalista lacaniano. Pero el psicoanalista lacaniano, digamos, ¿por qué indaga? Tiene que indagar porque no le interesa lo que quiso decir el yo, es decir, la palabra tanto. El psicoanalista lacaniano parte de un supuesto de que el lenguaje es un equívoco. El lenguaje no hay comunicación posible, por lo tanto hay que indagar por eso que es supuesto, por lo obvio. Porque justamente nada es obvio en el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, las ambigüedades de las palabras, los juegos de palabras, no hay nada obvio. En cambio, las psicologías del yo creen que puede haber una comunicación directa. ¿Bien? Es decir, que el psicoanalista americano va a intentar entender. Por eso los psicoanalistas americanos trabajan tanto lo que es empatía, ponerse en el lugar del otro, y la mayor cantidad de desarrollo sobre empatía, rapport en las relaciones terapéuticas provienen de la psicología americana. La psicología americana es donde más se trabajó este tema de la relación terapéutica, digamos, los conocimientos, por lo menos la mayor cantidad de producción de conocimiento de esto, donde más se trabajó desde esta cuestión de ponerse en el lugar del otro, de entenderlo, de poder vivenciar lo que al otro le pasa y demás. Bien, porque justamente parten de esta concepción. En cambio, el psicoanálisis lacaniano, por ejemplo, lo que va a plantear es ubicarse en una relación no de yo a yo, es decir, donde yo creo que entiendo al yo del otro. Cuando el otro dice tonto en vez de tanto, lo dejo pasar porque entiendo que fue un error y sigo. Sino que lo que va a intentar es correrse de ese lugar de yo a yo. Es decir, correrse del lugar de entendimiento, correrse del lugar de tratar de entender al paciente. No hay que entenderlo al paciente, sino que, ¿por qué? Porque justamente el paciente ni él mismo a veces entiende. Entonces lo que se trata de hacer es de tratar de indagar, correrse de ese lugar, indagar por eso obvio, no entenderlo, ¿bien? Para que eso obvio nos guíe el camino hacia el problema, un poco. Es decir, son dos concepciones completamente diversas, ¿bien? Cuando vos le preguntás a alguien por la palabra dijo tanto y le salió tonto, y vos indagás ese tonto, se abren un montón de sentidos posibles. Vos le decís, bueno, ¿qué se le ocurre con la palabra tonto? Y a mí me llamaban tonto de chico, bla, 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 y empieza a aparecer todo. Empiezan a aparecer sentidos ahí. Pero bueno, lo que me interesa destacar es esto, básicamente, que son dos concepciones de yo completamente diferentes entre la escuela americana y la escuela francesa. Y que ninguna de las dos es
es mejor o es más acertada que la otra. En realidad son dos concepciones que parten de visiones filosóficas diferentes, de contextos sociales diferentes y para atender a pacientes diferentes. Entonces, en ese sentido, es que se construyen aparatos terapéuticos diferentes también. Bien. Y que probablemente los dos sean eficaces en cierta medida. Los dos son eficaces en cierta medida. Pero bueno, la idea era un poco separar esto, lo que es la concepción de yo, de un yo autónomo, o la concepción de el psicoanálisis tiene el psicoanálisis lacaniano del yo, de la que tienen los americanos y demás. Ambas concepciones estaban un poquito ya en Freud. A lo largo de su obra se pueden localizar las dos en el fondo. Y ambas concepciones derivan en aportes diferentes que le sirven a la psicología en general. Si uno como terapeuta lo sabe tomar, le va a enriquecer mucho la clínica y lo va a alejar un poco de ciertos dogmatismos. Así que bueno, los dejo por hoy y espero que les sea útil el video y nos vemos en un próximo video. Acepto comentarios ahí abajo y bueno, si les gustó le pueden dar like. Gracias.